Entonces, en este día el título es, a ver, ¿cómo dice ahí? Deja que Dios te siga podando. Ay, ay, ay. Yo cuando estaba armando el sermón me acordaba que ahí en el barrio donde vivíamos, en la puerta de mi casa había un árbol. Y una vez yo llegué de la escuela y hasta cuando el árbol crece tanto así, de repente no se ve bien la fachada de la casa, ¿no? Pero llegué y dije, esta no es mi cuadra, ¿qué pasó? Donde vivo, habían podado el árbol, pero se le fue la mano, dije yo, al podador, porque ese la mató a la planta, dije yo, al árbol. La dejó, pero casi que del tronco. Entonces me acuerdo que pregunté, ¿y también le pagaron a él para que haga eso? Uno era chico, ¿no? Veo que los chicos a veces hablan así. Pero me di cuenta que el podador necesita podar bien cuando hay que podar, ¿no? El que sabe. Quizás nosotros, o yo que no sé, por ahí uno le hace algún cortecito, algo al árbol porque dice no le voy a cortar tanto. Pero el que sabe podar, sabe cómo cortar. Sabe. ¿Por qué? Porque necesita el árbol después crecer bien para dar el próximo fruto. Entonces, como título hoy es deja que Dios pueda seguir podándote porque Dios quiere que lleves mucho fruto, ¿no? En Juan capítulo 15, no sé si voy a poder predicar hoy tantas hojas que he preparado en esta semana, si no seguimos el domingo que viene, la parte 2. ¿Qué les parece? En Juan capítulo 15, versículos 1 al 2 y 4 al 6, dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Para que dé más fruto todavía. ¡Wow! Esa es la nueva versión internacional que dice el versículo 4. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si es cortada no puede dar fruto, ¿no? Una rama así cortada se seca. Pero así como no puede dar fruto, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Versículo 6, el que no permanece en mí es desechado, se seca. No es que Jesús separa la rama, separa parte de sus hijos, sino que somos nosotros, hermanos, los que no permanecemos en Dios. Y si nosotros no permanecemos, Él no va a permanecer en nosotros. ¿Qué es podar? Bueno, podar es cortar las ramas de los árboles, de las plantas, para que, exacto, retonien, para que se desarrolle con más vigor, cuando tenga que dar el próximo fruto, sea más agradable ese fruto, sea mejor que el año anterior. Y tiene que dar fruto a su tiempo. Pero ¿qué hace? Ahí viene el labrador, corta la planta, la limpia. Y claro, el próximo fruto, dijimos, va a ser con más vigor. Ahora, no es algo que la poda, el árbol lo disfrute. No es que está esperando el árbol que venga y le corten las ramas. No es algo que disfrute el árbol, simplemente que es algo necesario. El árbol sabe que necesita eso. Entonces viene el labrador, ¿qué hace? Empieza a cortar esas partes. Ahora vamos a ver qué partes son las que corta. Yo pienso que todo lo natural que voy a hablar hoy, que tiene que ver con la poda, lo vamos a ver en lo espiritual. Porque Jesús cuando habló de esto, estaba hablando de lo natural, pero lo estaba aplicando a algo espiritual. Amén. Para el Hijo de Dios. Ahora, mientras Dios nos poda, nosotros tenemos que estar sensibles, no enojarnos con Dios cuando Él viene a podar. El árbol no se enoja con el podador, pues sabe que aunque es algo que, vieron que larga como un líquido cuando es podado, ¿no? Una parte, inclusive una rama, eso también hasta en eso nos habla, es doloroso, aún para el árbol. Sin embargo, larga un líquido, no está siempre largándolo, larga en el momento, el dolor, el llanto, puede ser el quebranto allí. Pero sin embargo sabe que eso va a dar fruto. Yo me acuerdo que al poco tiempo el árbol era todavía más grande cuando podaron el árbol de mi casa. Todavía dije, bueno, ahora va a tener que volver el hombre a hacerlo. Parece que dio todavía más fuerza, parece que creció mejor cuando lo podó.
Y yo no tengo ninguna duda que Dios quiere que permanezcamos en Él, ¿no? No quiere obviamente que seamos cortados, que seamos echados, porque Él quiere que tú permanezcas para que tú des fruto para el Señor. Todo pámpano, dice ahí, ¿no? Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto, el Hijo de Dios lleva fruto. Amén. Lleva fruto, hay un fruto que sale, pero el Señor quiere más fruto todavía. Él quiere un fruto mejor. Yo me acuerdo que estando en un país en Oceanía, que me tocó ir a predicar hace muchos años, en el 2007, estando allí predicando en una iglesia pequeña, hispana, pero el presidente de una organización quería comer conmigo. Y yo dije, ¿quién soy yo para que coma conmigo? Y dice, no, él se enteró que andas aquí predicando y quiere invitarte a comer. Para mí fue como si un presidente me invitara a comer. Pero allí estábamos y hablando. ¿Sabe qué me cuenta? Una historia de su mamá, que tenía un campo. Y entonces lo que estaba pasando allí era que la poda se estaba haciendo bien, el cuidado se estaba haciendo bien, pero el fruto no se estaba tomando a tiempo que había que agarrar el fruto. No lo estaban tomando, no lo estaban agarrando. Entonces, ¿sabe qué pasaba? El fruto se caía. Y alrededor de la planta, ese fruto ¿qué pasaba ahí? Se empezaba a podrir. ¿Y qué hacía esa planta alrededor? Estaba nutriéndose de un fruto podrido. ¡Wow! Dije yo. Ahora entiendo por qué me trajo aquí este hombre, ¿eh? Él ni se enteró lo que me estaba enseñando. Él lo comentó como algo así al pasar, ¿no? Pero qué importante es la poda y qué importante es el fruto. Todo árbol da para comer. Y nosotros, ¿saben qué damos? Para comer también. El fruto que da el cristiano es para que otros coman de ese fruto, de ese ejemplo, de ese testimonio, amén, que uno está dando. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales se produce una poda? Qué tremendo estos puntos que el Señor me dio. Acá podemos armar una serie con esto, miren, les aseguro. Una de las razones por las cuales se produce una poda, ¿saben cuál es? Primero, corregir defectos en el crecimiento. ¿Por qué? Se poda porque hay defectos en el crecimiento del árbol. Hay partes que puede crecer deformado. Entonces, ¿qué hace el podador? Necesita podar y poda la parte defectuosa y poda la parte que no está defectuosa también, para que crezca mejor. Entonces yo pensaba en este punto, la idea que el Señor nos poda muchas veces en el Señor, en la iglesia, es para que podamos crecer sin deformaciones, para que no solamente crezca un área de nuestra vida. Hay gente que hoy busca solo la prosperidad, y que la prosperidad, y que la prosperidad, y que la prosperidad. Esa es una parte, hermanos, que no hay que buscarla, esa parte viene, porque buscarás el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Busca el reino y vas a ser próspero. Ese está creciendo, hay un área deformada, tiene que venir el podador de podadores. Hay otra cosa que está pasando aquí cuando tienen que podar un árbol. Segundo punto sería, cuando necesitan disminuir la copa del árbol. ¿Cuál es la copa del árbol? No sé cómo se dirá en tu país, pero la parte de arriba. Y la parte de arriba a veces crece más desmedidamente que las otras partes del árbol. Ves un árbol y ves que la parte de arriba sobresale así, pareciera como que quiere tomar y decir, aquí estoy yo, ¿eh? Miren qué importante que es la parte de arriba del árbol y la parte de abajo está media desnutrida. Pues tiene que venir el podador y venir a cortar la copa. Esa parte está creciendo más. Eso me habla a mí de que tenemos que tener cuidado con el orgullo, hermanos. Cuidado con el orgullo. El orgullo no es solamente una persona que tú ves y tú dices por ahí, qué engreída que es esa persona, o qué altanera que es esa persona. A veces el orgullo son otras cosas que nos pasan cuando no reconocemos algo que el Señor nos está hablando, que nos está mostrando, y por dentro decimos, ¿y a mí quién me va a enseñar? Pues por ahí por fuera no ves una persona orgullosa o una persona así altanera, pero por dentro uno está diciendo, no quiero que me corten la copa. Quiero que esa copa crezca. Entonces viene el podador y dice, ay, arbolito, te voy a tener que empezar por ahí arriba, ¿no? Tercero, ¿por qué se poda un árbol? Tercer punto. Es para prevenir la acumulación de ramas. O sea, el árbol crece, pero acumula ramas e impide la entrada de aire.
Tú ves que el árbol pareciera que está creciendo normal, pero cuando ves por dentro hay muchas ramas. El árbol está creciendo internamente. Y ese crecimiento tan grande de ramas por dentro hace que no entre el aire, que sea difícil para que el aire entre en el árbol. La necesidad de que entre el aire. ¿Sabe que entre también? La luz. Entonces, ¿qué sucede? Viene el podador y uno le dice, no hace falta podar el árbol. Mire qué lindo que está creciendo. Y el podador dice, a ver, déjeme, mira para adentro y dice, no, está creciendo internamente mucho, hay que podarlo. Y esto a mí me habla, ¿saben? Cuando pensaba en este punto, quería buscarle una explicación o referirlo a algo de nosotros. Y a veces nosotros crecemos mucho internamente. Y estamos tan engordados, hermanos. Y decimos, qué lindo, vamos a la iglesia y el pastor nos ora, nos predica, nos llenamos del Señor, cantamos, las hermanas profetizan y tocan, los hermanos están tocando y uno se va lindo, engordadito espiritualmente y después en la semana está engordado. ¿Qué hace con lo que recibe? Tiene que darlo, ¿no? Tiene que darlo porque si no uno engorda y después empieza a sentirse y dice, ahora tengo mucho de Dios. Me siento engordado en el Señor. Están creciendo las ramas, pero adentro. Tiene que venir el podador y podar un poquito, ¿eh? Cuarto, dice que para podar el árbol es necesario hacerlo para mejorar la calidad del próximo fruto. Amén. Quinto, se poda el árbol por razones de salud del árbol. ¿Qué significa esto? Es cuando hay una poda porque hay un área, una rama o hay un área del árbol que está enferma. Y sucede muchas veces. Hay insectos o esa rama está prácticamente enferma a tal punto que se empieza a secar, empieza a agonizar. Hay plagas que se juntan en esa parte y es necesario que el podador venga y quite ese pedazo de rama, hermanos. Lo quite, ¿sabe para qué? Para que el árbol pueda crecer mejor después. Para que el árbol no se enferme todo. ¿Qué pasa cuando tienes en una caja de naranjas y hay una abajo que se empieza a podrir, ¿no? ¿Qué pasa? Y tú no lo ves, pero lo que está pasando es que de abajo empieza, no es que tenés 50 naranjas y tenés una mala y tú dices, no, que las 50 la ayuden a esa y la curen. No, esa solita va a ser un desastre para arriba. Y empiezas a sentir olor, pero tú dices, están buenas las naranjas. Pero cuando empiezas a buscar ahí hay algo que hay que sacar, que hay que quitar. Y el podador tiene que venir y decir, por razones de salud te tengo que podar. Uy. ¿Por qué viene el podador? ¿Saben que hay una parte donde no hay balance en el crecimiento? Y viene el podador y dice, hay que podarla. Porque necesitamos que crezca bien. Como yo les dije, tengo un árbol del vecino que justo está en la esquina de mi casa, ahí del lado de él, sale así y va todo para mi lado. Crece, en vez de crecer para arriba o para el lado de él, no, quiso meterse así. Me dan ganas de ir a cortarlo desde abajo. Porque cada año tengo que estar sacándole. Pero no puedo, pues surge de ahí y sale así, todo para allá. Crece desbalanceado. No hay balance. Y el árbol tiene que crecer armoniosamente, ¿no? Vamos por el séptimo más o menos por ahí. ¿Por qué necesitamos podar? Saben que es importante la entrada de luz, dijimos, ¿no? Que entre la luz. Cuando el árbol no está bien podado, no entra la luz. Y es importante que entre luz ahí adentro. Y cuando el Señor no nos poda a nosotros, no dejamos que el Señor nos pode, la luz del Señor no puede entrar y bendecir nuestra vida. Y cuando digo luz, es cuando algo alumbra en algo que está oscuro. ¿Qué pasaría si apagaríamos ahora las luces de aquí y pondríamos un foquito por allí prendido? Y posiblemente yo no pueda ver el color de algunos de ustedes de la ropa, pero si nos vamos acercando a esa luz, no solo podré ver los colores, también podríamos ver detalles de nuestra vida, porque hay luz. Cuando Dios poda, lo hace para que la luz del Señor entre en nuestro corazón, aunque duela. Y por último en este punto, todavía tengo 8 páginas más. El podador viene a podar por cuestiones de seguridad.
ahí hermanos tengo que reconocerle que cuando vi este punto me quedé bastante ahí, me dolió a mí. Primero me duele a mí, me habla bien el Señor en la semana, me transforma a mí para yo poder predicarle a ustedes. Pero se poda también por seguridad. ¿Saben qué es esto? Hay momentos donde el árbol puede hacer daño. Tú por ahí en el barrio o en donde tú vives, ahí generalmente la municipalidad no trabaja mucho, ¿no? Cuando uno dice la municipalidad, el condado, entonces, ¿qué pasa? No podan los árboles. Lo hacen cuando algo cae. Entonces de repente va un auto, un carro andando y hubo una tormenta y cayó un pedazo de rama que ya estaba pobre la rama que no quería más y lastimó y rompió algo ahí en el carro. Y ahí viene la municipalidad y lo arregla, ¿no? Eso aquí, gracias a Dios, no creo que eso no pasa. ¿Qué sucede? Por seguridad, antes el podador va y dice, no, mire, esto puede lastimar a alguien, esta rama puede caerse arriba de alguien, puede matar a alguien, vamos a podarla. Y cuando yo leí esto dije, ay, Señor, que nosotros, Señor, no nos dejemos podar para no lastimar a nadie. Que ninguna de nuestras ramas nunca se caiga para lastimar a alguien. Señor, guárdanos, dije. Porque eso sería doloroso, ¿no? Cuando una persona no se deja entonces podar por Dios, por eso estoy hablando que te dejes podar por Dios. Porque si no te dejas podar por el Señor, solamente escuchas la palabra, solamente cantas, pero no te dejas podar por el Señor, ¿sabe que uno a veces empieza como a tener como un malestar en la iglesia? Se lo digo porque tenemos 20 años en el ministerio, hemos visto muchas cosas con mi esposa, cosas muy buenas siempre todas, pero también algunas cosas no tan buenas. Y uno empieza a ver que quizás uno empieza a murmurar o a quejarse todo el tiempo, a ver como un malestar. Y ese malestar viene porque no nos dejamos podar por el Señor. Porque el Señor quiere venir a podar, quiere venir a limpiar, quiere venir a cortar para que nazca mejor el fruto, para que nuestra vida prospere de aquí a un año, sea mejor de la que estamos ahora. Pero cuando no nos dejamos podar, empezamos a ver cosas que no tenemos que ver, empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, empezamos a crear ese malestar en el otro. Ese habla de un árbol que no se dejó podar. Y como no se deja podar, lastima. La salud de alguna rama está media. Hay insectos que van ahí a querer bacterias, entre comillas, ¿no? Que van a querer ir ahí a lastimar, a herir. Déjate podar por el Señor. ¿Cuándo es que Dios poda? ¿Cuándo lo hace el Señor? Yo creo que en todo tiempo, ¿no? Fíjate que el Señor le dijo ahí en Levítico 25:3, dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña. O sea, todo el tiempo tenía que podarla. Le está dando un ejemplo de cómo es Dios también. Sembrar y podar, todo el tiempo. Sembramos y todo el tiempo debemos podar nuestro corazón. Y luego recogerás sus frutos, dice ahí, ¿no? Y como digo, tenemos que dejarnos podar por el Señor, aunque duela un poco. Pero qué necesario que es. Eso que tenemos que dejar podar son esos excedentes que debíamos haber cortado y no lo hicimos, que absorben los nutrientes, por así decirlo. Y que esos nutrientes deben ir a esos frutos que tenemos que dar. Yo quiero hoy explayarme un poco en eso. Porque sin poda el fruto cada año será más pequeño hasta que no dé ninguno. Y dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Entonces dice, córtala, porque ¿sabe lo que está haciendo? Está inutilizando la tierra. Miren qué duro que es, ¿no? O sea, en la tierra habían sembrado algo, una planta. No estaba dando el fruto que tenía que dar. Y dice, ¿por qué tenemos una planta que está utilizando tierra? Ahí tenemos que plantar algo que dé fruto, dice. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y diere fruto, bien. Y si no, bueno, después dice, está bien, córtala después. Es interesante cómo Jesús habló estas cosas, hermanos, naturalmente, que tenían un significado espiritual. Y dice que él en un momento se acerca a una viña y encuentra que no había fruto, y era tiempo de dar fruto. ¡Wow! ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se acuerda usted? ¿Leyó ese versículo? Maldijo esa higuera.
¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Los discípulos se quedaron choqueados. Señor, ¡wow! ¿Cómo hiciste esto? Es que tenía que dar fruto y no dio. Para eso fue plantada, para que dé fruto. Y dice que al otro día volvió y los discípulos estaban choqueados porque la viña estaba seca. No había dado el fruto que tenía que dar. Entonces, cuando no se espera el fruto, y hoy esta parte por ahí te pueda sonar un poco más fuerte, pero qué necesario que es escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra nos levanta, ¿no? La palabra nos anima, la palabra nos saca de la comodidad, hermano, en que estamos. Dios nos ama, pero también nos quiere hablar así, para que nosotros reaccionemos. Y nosotros fuimos plantados para dar fruto. Dios quiere ver el fruto en nosotros, hermanos. Y el fruto es que puedas alimentar a otros. Aleluya. Que puedas compartir la palabra del Señor a otros. Ayer pusimos el testimonio de Lilian. A los segundos empezaba a correr ese testimonio, a tal punto que empezó a correr y a tocar. Recibí mensajes hasta las 10:30 de la noche de personas que no conozco, que querían conocer del Señor. Tenemos que dar el fruto. Ahí lo que hicimos fue volcar el fruto, el testimonio de que Dios puede transformar y cambiar. Y eso toca, hermanos, a otras personas. Porque no es algo que te contaron, es algo que tú viviste. Estás contando de algo que tú viviste. Amén. Es interesante, pues este hombre pidió allí cuidarla, abonarla, cercarla. Pidió hacer algo por esa viña. Y ninguno de nosotros queremos invertir, sembrar, cuidar, abonar o podar algo para que no dé fruto. ¿Cuántos de ustedes han sembrado? Yo sé que los hermanos siembran y sacan su fruto allí y es riquísimo el fruto que sale, es orgánico. Pero ¿qué pasaría si sembrarían y dirían, estamos sembrando y mire todo lo que sembramos, pastor, ¿da fruto? No dio nada de fruto, pero está lindo, nos pasamos sembrando, es hermoso, ocupamos tiempo en siembra, en regarla todos los días. Y el fruto, y bueno, algún día saldrá, nunca salió. ¿Qué harían? No, dirían, no, mejor no la riego, mejor no la siembro, mejor lo utilizo para la tierra para otra cosa, ¿no? Nadie siembra para que no salga nada. Y tampoco cuando sembramos, vieron que sembramos y decimos, vamos al otro día y decimos, a ver si salió algo. ¿Qué cree que salga si recién lo sembraste? Tenés que esperar, tenés que regar y esperar. Va a salir, pero hay que esperar, ¿no? ¿Y qué es lo que sale rápido? A ver. ¿Qué es lo que sale rápido que uno tiene que estar limpiando siempre? ¿Qué? Esa sí que sale. Esa sale, pero no, aunque tú dices, pero ¿qué si no sembré eso? Ahí está. La cizaña que quiera ahogar el fruto, uno tiene que estar siempre trabajando y quitando. ¿Cómo? De un día para otro. Encima sí es verdad. Y crece mucho. Y uno no sembró eso, pero está ahí. Está ahí, el enemigo siempre quiere venir a ahogar nuestros frutos, ¿no? Ahora, no todo fruto que uno da, porque ¿sabes qué? Yo tengo que decirte algo. Fruto siempre vas a dar. Pero a veces el fruto que das es el fruto que no tienes que dar. Ay. Porque la Biblia dice que si sembramos para el pecado, ¿qué cosechamos? Si sembramos para la carne. Pero entonces algo cosechamos. Si sembramos para la carne, cosechamos muerte, dice. Ay. Pero si sembramos para el Señor, cosechamos vida eterna. Vida eterna. Y esto tiene que ver con nuestra vida interior, hermano. Yo, en estos últimos años, más que en los años que he empezado, se está tergiversando la palabra fruto, ¿no? Hoy el fruto se mide por la cantidad que una iglesia tenga de personas. Yo he escuchado, Chuy también, nos han dicho. El fruto del Espíritu es la cantidad que haya en la iglesia. No. Primero, ¿qué es el fruto? No los frutos. Como muchos dicen, los frutos. No, es uno solo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Amén. El fruto es interno. El carácter. La entrega. No la cantidad. Hoy el éxito se mide por la cantidad, ¿no?
Pero fíjate que la Biblia, gloria a Dios por la palabra de Dios, siempre habla de un remanente la Biblia. Y el remanente no habla de cantidad. La Biblia habla de un remanente fiel. ¿Me ibas a decir algo? Ahí me hiciste señas. ¿Cómo? El remanente es poco. Nos gustaría que sea mucho, pero no, hermano, es poco. El remanente es lo que queda de algo. Dice que Israel que quedaba un remanente siempre. Alguien que no se había entregado a la idolatría, era un remanente fiel. ¿Y sabe quién va a ser salvo? Un remanente fiel. Es un Apocalipsis. En el futuro lo vamos a ver. Siempre hay un remanente, algo que queda, algo que es genuino. Ojalá fuera mucho, pero lamentablemente en la Biblia vemos que el remanente siempre era un puñado, era algo poco que quedaba allí. Se miden las cosas en base a lo grande que es, ¿no? Pero el cristiano mide las cosas por la palabra de Dios. Yo tengo ahí 10 puntos que voy a armar un video esta semana. El Señor me mostró 10 puntos. 10 puntos de lo que esta iglesia te ofrece a ti o a los que quieran venir. Y una de las cosas que ofrecemos es predicar la sana doctrina. La palabra de Dios, cosa que hoy escasean poco, ¿eh? Pero se tiene que predicar la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Pero para Dios el éxito pasa por el carácter, por el fruto del Espíritu Santo. Por eso, primero tengo que pensar en mí. Primero tengo que pensar en mi corazón, para poder ser de bendición quizá a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. No puedo pedir que ellos cambien si yo no cambio, si yo no me entrego al Señor. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Son engendrados de Dios. Este es el fruto que ahora yo tengo que dar. ¿Cuál es el fruto que tengo que dar? Ahí empieza uno a caminar con el Señor. Doy mis primeros frutos. Y digo, qué bien que me siento. Estoy bien en la iglesia. Siento que estoy dando fruto. Ahí viene el podador. Y te poda. Y dices tú, ay, cómo me dolió esto. Cómo me cortaron aquello. Pero sigo caminando en el Señor, dejo que Dios me transforme, me humillo delante del Señor, no lo resisto al podador, dejo que Él trabaje, no me comparo con otros que son podados. Porque esa es una, ¿eh? Uno dice, mira por la ventana y ve al vecino al lado. Y uno dice, qué bien que le va al vecino, y encima no va a la iglesia. Y no, desde que dejó de ir a la iglesia, está prosperado mi vecino. ¿Cómo puede ser? Yo me está podando Dios a mí y estoy sirviéndole a Dios. Te comparaste con una rama que fue cortada. Te comparaste con una rama que no está en el pámpano. Te comparaste con una rama que no se dejó podar. Ahí le cambié el punto ahora. ¿Qué es mejor? ¿Una rama seca, cortada, prosperada? ¿O un hijo que dice, Señor, podame? Quiero que trabajes en mí, Señor. Pero bueno, nos comparamos, pero decimos, no me tengo que comparar. Tengo que buscar mi llamado, mi identidad en el Señor. Entiendo que fui llamado a predicar la palabra, a obedecer su palabra. Entonces empiezo a dar fruto ahí de nuevo. Doy buen fruto. Una de las cosas que yo veo que el Señor tiene que podar son aquellas cosas que le ocultamos a Dios. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Eso viene a podar el Señor. Algo que yo sé que está mal en mi vida, no se lo entrego al Señor. Y Dios tiene que venir y quitarlo. O sea, tiene que venir y podarlo. Y claro que ahí le va a doler al árbol. ¿Cómo no le va a doler? Son áreas que uno no lo entregó al Señor, pero que Dios dice es necesario que me lo entregues. Porque si el Dios no quita ese pedazo de rama que está oculto, que está escondido, que muchas veces tiene olor, si Dios no lo quita, empezamos a compartir con los hermanos cosas que no tenemos que compartir, cosas que no tenemos que hablar. Amén. Porque no nos dejamos podar y empezamos a murmurar o a decir cosas como dije anteriormente. La poda duele, pero es necesaria. ¿Y saben cuándo duele más? Cuando Dios
puede utilizar eso para cortarnos. Después ya está la más grande. ¿Vieron la más grande que es grande, que uno usa la tijera grande? Esa. Pero ya cuando uno no se deja podar, tiene que venir y hacer así el Señor. Miren. Y agarra la sierra y uno dice, ay Señor, me hubiera dejado podar con la tijerita. Y agarra la sierra y tiene que venir a cortar una ramota. ¡Ah! Déjate podar por el Señor, pero con esa chiquitita, que duele pero no tanto. Entonces cuando viene Dios, ¿qué hace? Trata con nosotros y nos empieza a podar allí, nos duele, queremos soltarnos, no queremos, pero ahí estamos en el camino del Señor. Amén. Muchas veces el Señor tiene que venir a podar quitando a algunas personas del lado tuyo. Y en muchos años en el ministerio yo he visto que la poda vino por ese lado y a uno le duele, ¿no? Uno dice, ay Señor, pero era necesario que Él venga a podar de esa forma, ¿no? Hay personas que muchas veces el Señor te las poda por tiempos, te las quita por un tiempo y uno se duele, pero eso sirve para que uno trabaje, hermanos, en uno, para que uno se pueda entregarse al Señor o pueda sanarse en el Señor, para cuando esa persona después venga, sea una bendición. Hay personas que vienen a nuestra vida y dejan una huella fea. ¿No? ¿Vieron? Dejó una huella, pero ¿cuál fue la huella que dejó? Uno cuando pisa deja huellas. Y hay personas que dejan un mal sabor en tu vida. Y a veces el Señor tiene que correrlas, quitarlas un poco, alejarlas, para que cuando sea el momento, sea la oportunidad. Amén. Sea el momento de nuevamente vivir un tiempo de bendición. Dios nos llama a dar frutos para alimentar a otros, dijimos. Ahora, ¿qué fruto estamos dando para Dios? Acompáñenme ahora sí a Isaías capítulo 5, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5. Vamos a ver ahí qué dice la palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando allí? Isaías capítulo 5, versículos 1 al 2 y 4 al 6. ¿Lo tiene? Dígame amén cuando lo tenga. Si me retan que voy a ir rápido, que voy apurado. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Miren, versículo 4. ¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado frutas silvestres o uvas silvestres? Os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Me pregunté, ¿qué diferencia hay entre las uvas silvestres, por así decirlo, y las uvas que salen bien, que no son silvestres, ¿no? Lo primero que encontré es que las uvas silvestres es una uva salvaje, según el diccionario. Es una uva que tiene un gusto agrio, exactamente. ¿Y saben para qué lo usan? Para el vinagre. Pero también es tan agrio que muchos no lo pueden tomar como vinagre. Pero cuando uno dice, dice es como un vinagre esa persona, ¿le ha pasado? ¿Sí? Ese término en mi país se usa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que es alegre? ¿Significa eso? Que es ¿cómo es? ¿Cómo es el vinagre? Cuando tómese un poco de vinagre así. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Está fuerte, un poquito sí, pero no mucho. ¿Saben para qué se usa esa fruta en el Antiguo Testamento? ¿Para qué se usaba? Para decoración. Ah, eso sí. Lo ponían y decoraban. Pero no va a faltar uno que iba y agarraba a uno y decía, ¡ay, qué rico, tengo hambre! ¿Qué pasó allí? Dieron fruto. Ah, sí, yo les dije que el fruto se da igual.
Pero ¿cómo fue el fruto que dieron? Ahora, pero el que sembró allí, dice que hasta una torre hizo, hermano. Y si la hizo toda, hasta un lagar. Preparó todo, lo cuidó, lo cercó, que no entre nadie, ningún bicho, que no entre nadie a robar, a pisar. Hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Pero cuando fue, esperó, claro, como todos esperamos nosotros, ¿no? Un día. Lo cuidó, pero cuando fue dio como un fruto silvestre. Ay, ay, ay. ¿Y qué hizo el labrador allí? Dice que primero le quitó el vallado, la cobertura. Luego dijo, aportillaré su cerca y será hollada. Esto habla del juicio de Dios. Pero ¿saben en qué punto es el juicio? Aquí es el punto en separar lo bueno y lo falso. Eso es lo que significa ahí. Separó lo bueno de lo falso, las uvas buenas de las uvas amargas. Haré que quede desierta, o sea, vacía, hueca. No lo voy a podar más. Bueno, ahí la viña dijo, qué bueno, ¿no? No me van a podar más, pero no es tan bueno que no se deje podar. O sea que no iba a ser corregida. Ni cavada, o sea, no lo voy a atender. Crecerán cardos y espinos, o sea que será la cizaña, como dijo la hermana. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia, o sea, no habrá bendición en ese tipo de fruto. Dios espera de nosotros que estemos unidos a Él para dar buenos frutos en el Señor. ¿Y cómo puedo dar fruto sin permanecer en Cristo, hermanos? ¿Saben? Muchas de las cosas que nosotros vamos a conseguir en Cristo las vamos a conseguir por permanecer, por perseverar. Yo conozco que Dios te ha hablado, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado palabra, pero si no perseveras en las cosas de Dios, no alcanzas las promesas de Dios. ¿Y cómo podemos permanecer sin la palabra de Dios, sin las promesas? Cuando uno recibe la palabra y la pone por obra. ¿Qué usa Dios para podar nuestras ramas? A ver, ¿qué es lo que usa el Señor para podar nuestras ramas? Usa las circunstancias de la vida. ¿A cuántos les ha pasado? Pasar por pruebas, por circunstancias, por situaciones difíciles. Y ahí es donde Dios utiliza eso para llamarnos. Yo hablaba con el hermano ayer y le decía, qué buenas que son las pruebas y las circunstancias, porque eso hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Dios utiliza eso para que nosotros lo busquemos, nos arrodillemos, le busquemos al Señor. Situaciones difíciles hacen que uno, ¿qué hace? Levanta la mirada al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué usa el Señor para podar? Usa la iglesia. Amén. No se desanime. Como decía Gigi Ávila, sonría que Jesús le ama. Sonría, la iglesia es para formarnos, la iglesia es utiliza el Señor la iglesia para podarnos. Siempre va a haber ahí un hermano que es como lija nueva. La iglesia es usada. ¿Qué usa el Señor también para podar? Si estás casado va a estar ahí tu cónyuge. Lo va a usar, un poquito para lijarte, ¿no? El hierro con el hierro se aguza, dice la palabra del Señor, te va a usar para formarte, a veces para deformarte, pero no ese es el punto. Te va a usar para formarte. Amén. ¿Qué usa el Señor? Su palabra. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios lleguen a ser perfectos, preparados para la obra del Señor. La palabra de Dios es como un bisturí. El bisturí, ¿alguna vez han agarrado un bisturí? Pocas veces porque eso está en la sala de operaciones. Yo tuve la oportunidad de tomar un poquito. Eso corta, hermanos, tremendo como corta. La palabra del Señor es como un bisturí y viene a nuestra vida y corta lo que no conviene, lo que no edifica, corta lo que estorba. Es como las tijeras del labrador, corta. Las verdades y principios de la palabra de Dios llegan a donde nadie puede acceder. Ahí ningún cirujano puede llegar, pero la palabra del Señor es donde entra ahí en el alma, en el espíritu, en los pensamientos, en las actitudes, en la esencia misma de nuestro ser. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Es la palabra lo que te va a sanar. Amén.
Y Dios utiliza la palabra para que nosotros podamos recibir en nuestro corazón espiritualmente. Amén.